Bueno, entonces, continuando con integrales dobles, lo que ustedes están haciendo es esto. En un primer caso, teníamos que calcular la integral bajo esta superficie, o sea, expresar el volumen bajo esta superficie, ¿no es cierto? Entonces, para poder calcular el volumen, lo que se hacía era particionar el dominio en pequeños rectángulos delta x, delta y, de tal manera entonces que al particionar el dominio se particionaba también la superficie correspondiente y se calculaba el volumen teniendo en cuenta esas pequeñas particiones que se hacían, ¿no es cierto? Que en realidad estábamos tomando un valor de referencia para que nos quedara el volumen de un paralelepípedo. En el segundo caso, lo que se hace es a esta función z igual a f de x y entonces se la corta con un plano que pase por x igual a x sub y. Y me queda formada una curva sobre la superficie. Bueno, entonces, si yo quiero y área, y puedo calcular el área bajo esa curva. Lo que hago para calcular el volumen entonces es trasladar ese plano, esa área, la traslado una cierta distancia, delta x. Entonces, el volumen lo calculo considerando el área correspondiente multiplicada por esa distancia delta x, ¿sí? Pero sigue siendo el mismo volumen de recién, solamente que he calculado de manera diferente. Y de la misma manera, en un tercer caso, lo que hago es particionar a esta superficie z igual a f de x y con un plano que esté pasando por y sub j. Entonces me queda una curva. El área bajo esa curva es lo que yo llamo a de y sub j, ¿sí? Entonces, si a esta área la muevo una cierta distancia delta i, entonces lo que estoy obteniendo es un volumen. Al sumar todos esos pequeños volúmenes, entonces voy a encontrar el volumen total. Pero en los tres casos estoy calculando el volumen bajo la superficie, ¿sí? Bajo la misma superficie, solamente que lo estoy haciendo de tres maneras distintas. Entonces, el volumen sería la integral doble sobre R de la función f de x y diferencial de área. Si yo lo hago a través de esta forma, me quedan las integrales iteradas, que eso es lo que me da el teorema de Fubini, ¿sí? F de x y respecto de y respecto de x, y la integral respecto de x y respecto de y. ¿Por qué esta variación? Porque cuando yo estoy integrando respecto de una variable, la otra permanece constante. Eso es lo que les está diciendo. Yo voy a integrar respecto de y porque este sería el área a sub x y, ¿sí? Entonces yo integro primero respecto de y. Y después, para poder encontrar el volumen, recuerden que es una expresión geométrica, nada más el volumen. Estoy encontrando matemáticamente la integral doble. Entonces ahí voy a sumar todos esos pequeños volúmenes y esa suma infinita me da la integral. Entonces, primero integro respecto de y, luego respecto de x. Y en este caso, al calcular ese volumen, esta partecita me da área de y sub j. Y a eso, ¿no es cierto? Para poder calcular el volumen, lo muevo una determinada espacio delta y ahí me estaría encontrando el volumen de toda esa figura. Pero primero integro respecto de x y luego respecto de y. Como en los tres casos estoy encontrando el volumen, entonces estas tres integrales son equivalentes, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo que calcular, por ejemplo, el volumen de esta función, ¿sí? X cuadrado por y, sobre esa región que es el rectángulo 2301, grafico el rectángulo. Acostúmbrense siempre a graficar, por más tonta que les parezca la gráfica, porque por ahora son rectángulos, no importa, pero siempre se tienen que acostumbrar a graficar. Entonces, yo puedo utilizar esta expresión, es decir, reemplazar la integral doble en cualquiera de estas dos integrales iteradas, ¿sí? Entonces, si yo lo voy a calcular de esta manera, yo sé que x va de 2 a 3 e y entre 0 y 1 se mueve, ¿sí? Entonces, si yo lo voy a calcular de esta forma, tendría el volumen entre 0 y 1 para y entre 2 y 3 para x, ¿sí? Cuando integro, voy a integrar primero esta parte. Entonces, si integro respecto de y, x permanece constante, entonces lo único que tengo que integrar es y. X cuadrado queda como está, entonces la integral sería x cuadrado por la integral de y, que es y cuadrado sobre 2 entre 0 y 1.
Esto lo reemplazo por los límites superiores e inferiores y me queda un medio directamente, que es este valor de acá. Y ahora integro x cuadrado, es decir, una vez que integré y, integro x cuadrado. La integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3 y lo reemplazo. Y si voy a aplicar esta integral, entonces el volumen lo estaría calculando como la integral entre 2 y 3 para x, entre 0 y 1 para y voy reemplazando, ¿no es cierto? Primero integro respecto de x, que es lo que me está pidiendo acá. La integral de x es x al cubo sobre 3, entre 2 y 3, la y permanece constante, y una vez que reemplazo la x por sus correspondientes valores, integro respecto de y, ¿sí? Aquí porque lo he expresado como b, pero en realidad ustedes podrían decir, bueno, voy a calcular esta integral. La integral es una operación matemática que yo puedo interpretar que me representa un volumen bajo la superficie siempre que esa función f de x y sea positiva. Nada más, si no estoy calculando el valor de una integral cualquiera, estoy haciendo una operación matemática. Entonces lo que les está diciendo acá es que ustedes pueden calcular esta integral doble transformándola en las integrales iteradas, ¿sí? Y eso se lo da el teorema de Fubini, que se los expresé, o sea, no se los expresé, pero al menos se lo desarrollé brevemente en el video anterior.